Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, intrigas y, por supuesto, mucho drama turco. Espero que tu copyright en listos para sumergirse en un nuevo misterio porque hoy vamos a destapar un secreto jugoso que involucra a dos de los nombres sonados de las telenovelas, la talentosísima Esla y el carismático Halil İbrahim. Lo oyeron bien. Hoy vamos a hablar de por qué copyright Esla aparentemente rechaza a Halil İbrahim. ¿Qué copyright hay detrás de esta decisión superíndice 3N? ¿Hay un secreto oscuro que no quieren que sepamos? ¿Acaso es solo un malentendido orquestado por los medios? Vamos a explorar todas las teorías y con suerte, llegaremos al fondo de este asunto. Pero antes de empezar a desmenuzar este chismecito, copyright déjenme recordarles que si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas, no se olviden de suscribirse a este canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y sean los primeros en enterarse de todos los secretos que tenemos preparados para ustedes. Ahora sin preámbulos vamos al grano. La relación superíndice 3N entre Esla y Halil İbrahim ha sido objeto de intensas especulaciones durante meses. Desde que compartieron pantalla la química entre ellos era innegable. Los fans enloquecieron, las redes sociales estallaron y los rumores de un romance fuera de Maras no tardaron en aparecer. Se les vio juntos en eventos como la premiere de la nueva película compartiendo cenas en restaurantes de moda en Estambul, intercambiando miradas superíndice 3 cómplices en entrevistas. Todos los ingredientes de una historia de amor perfecta digna de una telenovela. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. En las últimas semanas, la actitud de Esla hacia Halil İbrahim ha dado un giro de 180 grados. De repente se muestra distante, evasiva e incluso, según algunos testigos presenciales, fría como el hielo. Evita las fotos con diéresis copyright L en los protocolos de los eventos, no responde a sus mensajes públicos en redes sociales y, lo más sorprendente de todo, ha dejado de seguirlo en Instagram. Imagínense la magnitud del asunto. ¿Qué copyright pasó superíndice 3? ¿Qué copyright desencadenó superíndice 3 este cambio repentino que ha dejado a todos con la boca abierta? Aquí es donde entramos en territorio de la especulación superíndice 3N. Y copyright las teorías son muchas y variadas, cada una más jugosa que la anterior. Las redes sociales, especialmente Twitter, que arden con los comentarios y las conjeturas de los fans. Esla Halil, drama turco, chisme del dúo se han convertido en trending topics mundiales. La primera teoría, y probablemente la más sencilla, es que simplemente no hay romance. Tal vez la química que vimos en pantalla era puramente profesional, una actuación superíndice 3N magistral digna de un premio, y la amistad que compartúan fuera de ella nunca llegó superíndice 3 a convertirse en algo más. Es posible que las presiones constantes de los fans, los medios y las expectativas del público hayan creado una burbuja de ilusión superíndice 3N y una expectativa irreal que ambos actores, en el fondo, no querían ni estaban dispuestos a cumplir. En este caso, el rechazo de Esla era simplemente una forma elegante y sutil de dejar claro que no hay nada romántico entre ellos y de poner fin a los rumores de una vez por todas. Un simple somos su superíndice 3 lo amigos elevado al cubo. Pero superíndice 3 de estará la diversión superíndice 3N si nos quedamos con la explicación superíndice 3N más obvia y aburrida. Pasemos a teorías un poco más picantes, esas que nos hacen explotar la cabeza y nos mantienen pegados a la pantalla. Agarren sus palomitas porque esto se pone bueno. La segunda teoría, y esta es la que más me gusta porque es la más dramática, digna de un capítulo final de telenovela, es que Halil İbrahim tiene un secreto oscuro, un pasado turbio, un esqueleto en el armario que Esla ha descubierto. Rumores apuntan a que el actor podría estar involucrado en alguna controversia escandalosa, ya sea personal o profesional, que podría dar más menos irremediablemente la imagen pública de Esla si se le relacionara con diéresis copyright L. Tal vez Halil İbrahim no ha sido del todo sincero con ella, ocultándole información superíndice 3N crucial sobre su vida, y Esla, al descubrir la verdad, ha decidido alejarse de con diéresis copyright L lo SRU. Pido posible para protegerse a sí misma, su reputación superíndice 3N y su carrera, construida con tanto esfuerzo. ¿Qué copyright tipo de secreto podría ser tan devastador?
Bueno, las posibilidades son infinitas y cada una más intrigante que la anterior. Podrá ser un problema legal con Hacienda, una infidelidad pasada que resurge con fuerza, una deuda oculta con personajes turbios, o incluso, algo relacionado con su familia. El mundo del espectáculo es lleno de sorpresas y las apariencias, muchas veces, engau más menos han. La tercera teoría nos lleva por el camino tortuoso de los celos profesionales y la rivalidad encubierta. Se dice, se rumorea, se comenta en los pasillos de los estudios de Televisión Superíndice 3N, que Esla no estuvo del todo contenta con la atención Superíndice 3N mediática y el reconocimiento público que Halil Ibrahim estuvo recibiendo últimamente. Desde que su carrera despegó Superíndice 3, impulsada en parte por el supuesto romance con Esla, Halil Ibrahim se ha convertido en uno de los actores solicitados de Turquía, protagonizando series de grano con diéresis copyright cito y firmando contratos millonarios con marcas prestigiosas. Y esto supuestamente ha generado cierta envidia y resentimiento en Esla. Puede que ella sienta que con diéresis copyright él eclipsando su propio trabajo, opacando su brillo, y que el romance que se les atribuye Superíndice 3 sirvió Superíndice 3 para impulsar la carrera de Halil Ibrahim mucho ese que la suya. En este caso, el rechazo será una forma de marcar distancia, de reafirmar su propia individualidad, de decir, aquí estoy yo, y de demostrar que ella también copyright tiene talento de sobra. Una especie de guerra fría en el mundo del espectáculo. Otra teoría un poco rebuscada y conspiranoica, digna de una película de espoas, es que todo esto es una estrategia publicitaria cuidadosamente orquestada por sus representantes. Su copyright suena a película de Hollywood, pero en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, todo es posible. Tal vez Esla y Halil Ibrahim, junto con sus respectivos equipos de marketing, estuvieron creando esta controversia artificialmente para generar interu copyright en su Superíndice 3 proyecto juntos, que podrá ser una nueva telenovela, una película romántica o incluso una campaña más menos publicitaria. Una separación Superíndice 3 escandalosa, aunque sea fingida, puede ser una excelente forma de llamar la atención Superíndice 3N de los medios, de los fans y del público en general, asegurando una gran cobertura mediática y un aumento significativo en el número de espectadores. Si este es el caso, felicidades a sus representantes, porque la estrategia estuvo funcionando a la perfección Superíndice 3N y N haciendo un gran trabajo. Son unos genios del marketing. Pero no podemos descartar la posibilidad, mucho humana y comprensible, de que todo sea un simple malentendido, una confusión Superíndice 3N o una mala interpretación Superíndice 3N de los hechos. Tal vez Esla pasando por un momento difícil y delicado en su vida personal y necesita espacio, tiempo y privacidad para lidiar con sus problemas. Quizá copyright lidiando con problemas familiares, como la enfermedad de un ser querido, problemas de salud propios, o simplemente copyright saturada de trabajo, agotada por las largas jornadas de grabación Superíndice 3N y las constantes presiones de la fama. En este caso, su distancia hacia Halil Ibrahim será una forma de protegerse a sí misma, de cuidar su salud mental y emocional, y de pedir respeto a su privacidad, dejando claro que no siempre es disponible para los medios y los fans. Finalmente existe la posibilidad, la simple y honesta de todas, de que Esla simplemente no es copyright interesada en tener una relación Superíndice 3N romántica con Halil Ibrahim. A veces la atracción Superíndice 3N no es mutua, el amor no surge y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Es posible que Esla vea a Halil Ibrahim como un buen amigo, un compa más menos de trabajo talentoso y agradable, pero no como algo En este caso, su rechazo será una forma de ser honesta consigo misma y con diéresis copyright L, evitando crear falsas esperanzas y expectativas que nunca se cumplirán. Un simple no eres soy yo elevado a la copyright sima potencia. En fin, como ven, las posibilidades son infinitas y cada una nos abre un mundo de conjeturas y especulaciones. La verdad, como siempre, es un misterio y solo Esla y Halil Ibrahim saben lo que realmente pasando entre ellos. Copyright hay de truth de esa aparente distancia y por copyright Esla ha decidido alejarse. Nosotros, como simples espectadores, fans y amantes del chisme, solo podemos especular, analizar las pistas y disfrutar del drama, esperando ansiosamente el Superíndice 3 capítulo de esta telenovela de la vida real.
Lo que es seguro es que esta situación superíndice 3n ha generado una gran expectación superíndice 3n medio tica y que todos estamos ansiosos por saber CEU superíndice 3 mo terminaru, esta historia, si abru. Reconciliación superíndice 3n, un nuevo amor, o simplemente un final abrupto. Y hablando de finales, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo, detallado y exhaustivo de la relación superíndice 3n entre Sla y Halil Ibrahim. Recapitulando, exploramos varias teorías sobre el supuesto rechazo de Sla, desde la simple falta de interu copyright ese romántico hasta secretos oscuros, rivalidades profesionales y estrategias publicitarias. La verdad, como siempre, podrá estar en algún punto intermedio, escondida entre las luneas de sus declaraciones públicas y sus gestos en las redes sociales. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo incondicional, sus comentarios y sus likes son lo que me motiva a seguir trayu copyright dándoles los chismes mu de ese jugosos, los secretos mu ese ocultos y los dramas mu ese intensos del fascinante mundo de las telenovelas turcas. Ustedes son los mejores. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Q copyright creen que esto pasando realmente entre Sla y Halil Ibrahim? De las teorías les parece mu ese creíble y les parece una completa locura. Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y si tienen alguna información superíndice 3n adicional, algún dato curioso, algún chisme que hayan escuchado por AU, no duden en compartirla a la comunidad de este canal, es la mejor fuente de información superíndice 3n. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque aquí siempre encontrarán en los chismes mu de ese frescos y las noticias mu ese impactantes del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en la superíndice 3 Sima, y sigan disfrutando del drama. Recuerden, la vida es una telenovela y nosotros somos los protagonistas. Hasta la superíndice 3 Sima, mi gente guapa.